Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Contreras y hoy les voy a exponer sobre las manifestaciones artísticas virreinales. Bueno, pues voy a empezar por definir manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas son todas aquellas formas o expresiones vinculadas con el arte, que pueden formar parte o no pueden formar parte de las bellas artes tradicionales. En esta exposición, como el título lo dice, nos centraremos en las manifestaciones artísticas virreinales. Solo hay tres ejemplos o tres tipos de manifestaciones artísticas que se dieron en la época del virreinato, que son la arquitectura virreinal, la pintura virreinal y las esculturas virreinales. Les hablaré sobre las características de cada una de estas manifestaciones y algunos ejemplos de estas manifestaciones. Bueno, voy a empezar por responder una pregunta que es, ¿qué es el arte virreinal? El arte virreinal originalmente se desarrolló para los reinos hispanos. Hay dos tipos de arte virreinal, el arte barroco y el arte indocristiano. El arte barroco proviene de Europa, fue inducida en Nueva España, la cual se expresó como magnificencia y naturalidad. El arte indocristiano es una de las muchas mezclas artísticas y religiosas que se produjeron en Nueva España. La cruz de atrio de la iglesia de Huichapán en Hidalgo es uno de los ejemplos más claros la, del arte indocristiano. A continuación, ahora sí les hablaré sobre las manifestaciones artísticas del virreinato. La primera manifestación es la arquitectura virreinal. Durante el siglo XIX, los frailes construían conventos. La arquitectura virreinal fue una o es una de las más importantes en el continente y algunas de sus características son la fusión de estilos. Esto quiere decir que se refleja en la incorporación de elementos indígenas, columnas prehispánicas, características europeas como las bóvedas y el arco medio punto, que se les muestra en la presentación una imagen como era el arco punto y sus elementos. La distribución urbana de las ciudades coloniales, la utilización de materiales locales. Los principales materiales locales que se utilizaban para estas construcciones eran la piedra, el adobe y la madera. También se usaban escenas bíblicas como para pintar los muros, y los muros eran de piedra y de ladrillo. Eh, Estas propiedades solían ser centros de producción de agrícola y ganadera, es decir, que eran haciendas o casas coloniales. Los elementos arquitectónicos eran los patios interiores e inferiores, los arcados y las fuentes. En estas construcciones no solo eran lugares, sino también centros de poder, aprendizaje y vida cotidiana. Algunos ejemplos de la arquitectura virreinal son la Catedral de Zacatecas, que la catedral principal es conocida por ser uno de los más destacados ejemplos del barroco hispano en México. La fachada principal está dedicada a la Uraquista, la del norte al Santo Cristo y la del sur a la Señora de los Zacatecas. Otro ejemplo es la Capilla del Rosario, que está en Puebla. Es una de los mayores
realizaciones artísticas religiosas de México. La capilla se caracteriza por ser de planta de cruz latina con brazos y téteros cortos. Encontramos dentro de la capilla ángeles que parecen estar tocando instrumentos musicales y entonando cánticos. La siguiente manifestación es la pintura virreinal. Fue uno de los legados artísticos que dejó el primitivo virreinato, no solo en México, sino también en otras partes o en otros lugares. Las principales características de las pinturas son la temática religiosa, que esto quiere decir que tuvo como objetivo el renacimiento visual que se requería durante el proceso de la evangelización. La adaptación de estilos, es decir, que las pinturas adaptaban un aspecto gótico y religioso y fueron influenciadas por corrientes europeas y fueron tomadas por rasgos del arte indígena. También durante sus primeros años se orientó a realizar obras sobre tela y otros tipos de lienzo hechos con algodón, cáñamo y lana. Algunos ejemplos de esta es la Santa Cecilia, que fue pintada por el artista sevillano Andrés de la Concha. Realizó esta obra prácticamente con un único en su estilo para hacer una figura religiosa. Actualmente la pieza se puede admirar en el Museo Nacional del Arte en México. Otro ejemplo de la pintura virreinal es la aparición de San Miguel. Fue encargada por el artista barroco Cristóbal de, Villal, de Villalpando. La obra muestra de forma majestuosa la aparición del Arcángel Miguel, que se encuentra en la Catedral Napolitana de la Ciudad de México. La siguiente manifestación son las esculturas virreinales. Se refieren a obras de arte escultórico. Estas culturas reflejan una mezcla de las tradiciones artísticas europeas y las influencias indígenas. Las características de esta escultura eran la infografía religiosa, que representa figuras religiosas como santos, vírgenes o pasajes bíblicos que representan la religión de la época. El realismo estilizado quiere decir que combina el realismo renacentista europeo con elementos estilizados y simbólicos de las tradiciones indígenas. Detalles ornamentales. Suelen incluir detalles decorativos como ropajes texturizados, joyas y accesorios. Los materiales y las técnicas se realizaban principalmente en madera policromada, aunque también se utilizaban otros materiales como la piedra y el metal. Algunos ejemplos de esculturas virreinales son la Piedad de Oaxaca. Esta escultura de la Virgen María sostiene el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y se encuentra en la Catedral de Oaxaca. Es una obra del escultor español Alfonso del Carrillo. Otro ejemplo es el Señor de la Ilusión. Esta escultura de Cristo crucificado se encuentra en la iglesia de San Agustín, Lima, Perú. Es una de las representaciones más famosas del Señor Milagros.